Ok, muy buenas tardes hermanos, les habla ah, Uriel, Uriel de las Rosas, nuevamente, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road, West Palm Beach, Florida. Es la Iglesia de Cristo en Palm Beach, Florida. Y estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo Facebook Live por la página de mensaje de amor para salvación. Agosto 14 de agosto del 2018, son las 7:10 hermanos. Estamos transmitiendo el mensaje que hemos estado transmitiendo 2 veces a la semana. Se titula ¿Quién es Jesús? Hoy es el estudio o la transmisión número 16. Y estamos hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones que recibimos, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, y porque siempre nos das lo necesario, porque siempre tenemos de acuerdo a tu voluntad. Nunca nos falta nada en nuestras mesas y en nuestras necesidades. Te pedimos en estos momentos que nos ayudes. Estamos por tener un estudio sobre la vida de tu Hijo, la vida de Jesús, nuestro Señor. Que todos salgamos edificados, que comprendamos y entendamos bien el mensaje que tú tienes para con nosotros a través de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Mario, saludos. Ok. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran su Biblia, si ustedes pueden. Ahí en el Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Lucas, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Y aconteció en el segundo sábado después del primero que pasando él por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comía, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Hasta aquí la lectura. 6:5. Bien, el sábado fue un aspecto muy singular del judaísmo. Todas las demás religiones, incluso las paganas, tenían sacrificios, tenían sacerdotes, sus templos, ¿sí? Pero solo el judaísmo hizo de un día de la semana, o hizo que un día de la semana tuviera mucha importancia, fuera muy
significante dentro de la religión o dentro del judaísmo. El judaísmo del primer siglo tenía literalmente cientos y cientos de minuciosas tradiciones, ¿sí? Tradiciones concernientes a la observancia del sábado, ¿sí? En realidad la ley dada por Dios al pueblo judío en lo que respecta al sábado era bastante simple. Sí, esa ley la encontramos ahí en Éxodo. Vámonos a nuestras Biblias, hermanos. Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Leo, hermanos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estás dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oh, gracias por la observación, brother. ¿Quién es del? Oscar, hermano, debes de hacer que se mire menos pared para que se pueda ver tu rostro. Ok, vamos a intentarlo. Vamos a ver aquí unas. Tengo una tableta, es la que estoy utilizando, y se me hace un poquito difícil a veces maniobrar con ella, pero vamos a intentarlo. Buena observación, gracias, brother. Ok, mejor. Gracias por la observación, hermano. Ok, saludos a Welman Gómez, Vilma Isabel. Gracias, hermanos. Jenny Rocío Ruiz, Pedro Moisés. Gracias, hermanos, por estar sintonizando y por tomarse un tiempo para alimentar su espíritu, porque esto es lo que hacemos nosotros desde esta radio por internet, mensajes que alimentan el alma, mensajes que alimentan el espíritu, ¿sí? Ok, acabamos de leer, ¿verdad? Y decir que la ley concerniente al sábado era bastante simple, ¿sí? Básicamente ningún trabajo estaba permitido en ese día, ¿verdad? Ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 34, 21, también se especifica que no se permitía cosechar en el día de reposo. Pero hay un versículo ahí en Deuteronomio 23. Vámonos, hermanos, a Deuteronomio 23. Sí, Deuteronomio 23, capítulos 24 y 25. Lo leo. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas. Oigan, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Como podemos ver, los fariseos estaban haciendo una observación o estaban acusando
a los discípulos de Jesús de algo que no estaba dentro de la ley. Estaba dentro, o estaba prohibido en lo que eran sus tradiciones y sus costumbres. Y como todos sabemos, esas costumbres y esas tradiciones eran mucho más importantes para ellos. De hecho, le daban más peso que a la misma ley. Podemos ver aquí que el descanso o la observancia del sábado que fue dado a Moisés era sencilla, ¿sí? Pero con todas esas cantidad de tradiciones y vamos a decirlo así, reglas que impusieron los fariseos a través de las tradiciones, a través del tiempo, hacían de este sábado una carga muy pesada para el judío en aquel tiempo. En vez de estar tranquilo, descansando, espiritualmente alimentándose, no, estaban estresados, estaban preocupados por no romper el reglamento, las tradiciones de los fariseos, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí los fariseos, sus tradiciones y sus costumbres hacían muy complicado, ¿sí?, que se cumpliera el sábado, ¿verdad?, como ordenanza. Los fariseos supusieron poder expresar la voluntad de Dios más claramente con sus innumerables tradiciones, ¿sí?, de lo que fue capaz de manifestarlo él mismo. La ley del sábado no fue complicada, es lo que les decía, ¿verdad? Dios quería que el sábado fuera un día de descanso y adoración. Sí, los fariseos habían legislado prácticamente cada movimiento, óiganlo. ¿Sí? Los fariseos habían legislado prácticamente cada movimiento del cuerpo humano en el día de reposo, prácticamente cada movimiento, ¿sí? Y obviamente esto anula la palabra de Dios, ¿sí?, y derrota el propósito de Dios para el sábado, ¿sí? Ningún hombre podría haber descansado o adorado bajo tales condiciones. Es lo que les comentaba anteriormente. Era una carga muy pesada, ¿sí?, para el judío en ese tiempo. La necesidad humana, y aquí esto es muy importante verlo, la necesidad humana tiene prioridad. Escuchen, la necesidad humana tiene prioridad sobre cualquier ritual, incluso sobre una ley específica de Dios, ¿sí? ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, porque el mismo espíritu, la esencia el espíritu y esencia de la ley de Dios para la humanidad es suplir el mayor bien para el individuo, para la persona, para el ser humano, ¿sí? El mayor bien de Dios para el hombre es la misericordia, ¿sí? El mayor bien del hombre para un prójimo es la misericordia. Sí, todo lo que es verdaderamente misericordioso es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Jesús demostró que con Dios la necesidad humana, oigan, Jesús demostró que con Dios la necesidad humana llega incluso antes que las ceremonias sancionadas divinamente. ¿Sí? Si esto es cierto, entonces lo que estaban haciendo los discípulos, ¿sí? ¿Sí? Pasando por los sembradíos y con sus manos limpiando algo de grano para comérselo, pues de hecho ni siquiera le estaban rompiendo, ¿verdad? Pero ahí ellos oh, ok, brother. Oh, el hermano Oscar Muñoz. Oh. No, pues nuevamente, saludos, Oscar. Oscar. Hermano Oscar. Ok.
Así es. Sí, entonces vemos que la necesidad humana, ¿sí?, antecede a cualquier rito, ¿sí?, a cualquier rito, cualquier ordenanza, ¿sí? La necesidad humana, el mostrar misericordia por nuestro prójimo, el ayudar en los momentos difíciles de nuestro prójimo, antecede a cualquier rito, a cualquier ordenanza que nosotros pudiéramos entender como tal. Y este es el, el punto que les hace ver Jesucristo a los fariseos, ¿sí?, cuando les habla de David, ¿sí? David estaba siendo perseguido por Saúl y estaba huyendo. Llega al tabernáculo, tiene mucha hambre, entra, toma los panes los panes, ¿verdad? Y eso por la ley estaba prohibido, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? También aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, o el objetivo del por qué les habla de David, es el siguiente. David era un personaje muy querido y muy venerado por los judíos. Todavía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todavía se conocía el lugar de la tumba donde se encontraban los restos de David. Sí, entonces básicamente les está diciendo: David, sí, hizo esto y no fue castigado, sí, no pasó nada, pero a mis discípulos, ¿sí?, que no están rompiendo la ley, tú los estás acusando, ¿sí? Es básicamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Después vemos que con una sutileza magistral, ¿sí?, Jesús, una vez más, ¿verdad?, reclama su deidad, ¿sí? Jesús, una vez más, reclama su deidad. Y eso lo vemos en el versículo 5, ¿verdad? Les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, ¿sí? El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El Hijo del Hombre, cuando lo escuchaba el pueblo judío, entendía que Jesús era Dios, ¿sí? Que Jesús es Dios, ¿sí? Cuando decía el Hijo de Dios, cuando decía el Mesías, ¿sí?, tenían connotaciones divinas, ¿sí? Y aquí es precisamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre, o sea, yo estoy por encima, ¿sí?, del día de reposo. Los cristianos, como podemos ver, debemos evitar que las opiniones y tradiciones sí lleguen antes que la misericordia y la necesidad humana, para que no nos comparemos con los fariseos de la antigüedad, ¿sí? Siempre, hermanos, hay que estar abiertos, ¿sí?, a brindar apoyo, a brindar ayuda, ¿sí?, a nuestro prójimo. Y eso siempre lo debemos de tener como un aspecto muy importante, ¿sí? De hecho, en Mateo encontramos la versión más, una versión más amplia del relato. Sí, Mateo menciona que les dio una pista aún más fuerte acerca de sí mismo cuando les recuerda que en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que realizan actividades, circuncisiones, sacrificios, etcétera,
¿sí? Y sin embargo son inocentes, no son culpados de violar el sábado, ¿sí? Y luego también ahí en Mateo dice, y uno más grande que el templo está en medio de ellos. Ese relato lo encontramos ahí en Mateo 12, versículos del 1 al 8. ¿Sí? Y Marcos agrega esta declaración, ¿verdad? Muy interesante de Jesús. Esta frase de Jesús es la siguiente: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y esa lo encontramos en Marcos 2, 27. ¿Sí? Obviamente, o mejor dicho, ¿qué entendemos aquí? El sábado no precede a la necesidad humana. El sábado no precede a la necesidad humana. Y aquí continuamos, ¿verdad?, con el relato en Lucas capítulo 6. Vamos a leer del 6 al 11. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado para hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía seca la mano: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, sana como la otra. Y ellos se llenaron de ira y hablaban entre sí de qué podrían hacer a Jesús. Dios intentó que el hombre usara el sábado para mantener la vida, para sustentar la vida, ¿verdad? Tanto física como espiritualmente. Él no tenía la intención de destruir al hombre para el sábado, ¿sí? O que el sábado fuera destruido por el hombre, tal y como estaba pasando en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Adorar a Dios y glorificar su nombre, ministrando a las necesidades de los demás, es sustentar a la vida, ¿verdad? Darle sustento a la vida. Mantener la vida física de los demás, ¿sí? Y tal vez, ¿por qué no?, la vida espiritual. Al tiempo que enriquece y edifica la vida espiritual del que ministra. O sea, debemos de estar preocupados, ¿sí?, por proveer, por apoyar en lo que se pueda, ¿sí?, en cuanto a necesidades físicas, pero también necesidades espirituales. Y cuando nosotros estamos preocupados por eso o estamos enfocados en eso, también nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. O sea, no solamente estamos ayudando, no solamente estamos mostrando compasión, mostrando amor por nuestro prójimo, pero también a la vez nosotros estamos alimentándonos espiritualmente. Los fariseos estaban, el relato dice, es así. Los fariseos estaban conspirando para poner a Jesús en evidencia, ¿verdad? Estaban con los ojos, con la mirada fija en Jesucristo. Sí. Y el lugar estaba lleno de gente, ¿sí? Y querían preguntarle, ¿verdad?, ¿es lícito sanar en sábado? Jesús se anticipa al plan, ¿sí? Y llamando al hombre de la mano seca al frente del auditorio, les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábado hacer bien o dañar? ¿Salvar la vida o destruirla? Mateo informa que Jesús, sí, le recuerda a la audiencia que los fariseos y sus tradiciones eran más considerados con un animal que con un hombre.
sí, ya que su tradición les permitía rescatar a una de sus ovejas en sábado si se había caído en un pozo. ¿Sí? Qué incongruencia, ¿verdad? Estaban atentos para ver si Jesús sanaba a esta persona con este problema en su mano, ¿sí? Porque era sábado y la tradición y la ley decía que no lo podía hacer, ¿sí? Pero ellos sí tenían dentro de sus costumbres y dentro de sus tradiciones, ellos sí, si uno de sus ovejas se caía a un pozo, para ellos sí les era permitido, ¿sí? Ir y sacar a ese animal del pozo, ¿sí? La vida de un animal por encima, ¿sí?, de la vida de un ser humano. Entonces, Jesús, eso es lo que les hace ver aquí, ¿sí? Eso es lo que les hace ver. En ese momento, como señala Marcos, también Marcos encontramos el relato. Dice, mirando Jesús a su alrededor, ¿sí?, a estos hipócritas con enojo, esta es la única vez, ¿sí?, que se nos dice que Jesús está enojado. Y está enojado a causa de la hipocresía, ¿sí?, de los fariseos, a causa de la altivez, ¿verdad? A causa de la soberbia de los fariseos. Y es un pecado del espíritu. Es un pecado del espíritu, no es un pecado de pasión carnal, ¿sí? Por supuesto, Jesús nunca aprueba, ¿sí?, ningún pecado, pero parece que aquí Jesús, nuestro Señor Jesús, está muy perturbado, ¿verdad? Muestra enojo a causa de la insensibilidad única de los pecados del orgullo y de la hipocresía, ¿verdad? Esa hipocresía autojustificadora, ¿verdad? Que está más preocupado por ese tipo de pecados que por los pecados carnales, ¿sí? Y yo creo que probablemente debido a la falta o a la carencia total de compasión, ¿verdad? Bonnie Romero, saludos. Saludos, Bonnie. Joel, saludos. Qué milagro. ¿Cuándo te veremos por estos rumbos? Sí, entonces, inmediatamente Jesús da la respuesta, ¿verdad?, a los fariseos con autoridad divina, ¿sí? Y como ya lo ha hecho en varias ocasiones, sana la mano de este hombre. Ok, aquí estamos hablando de hipocresía, ¿sí? Estamos diciendo que los fariseos eran hipócritas, ¿sí? Estamos hablando de orgullo, ¿sí? Pero de un orgullo negativamente hablando. Entonces aquí vamos a cambiarle la palabra. Vamos a hablar de soberbia, vamos a hablar de altanería, ¿sí? ¿Qué es la hipocresía? ¿Sí? La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos, ¿sí? Es el deseo que tienen los seres humanos de esconder motivos reales o sentimientos, aparentar una cosa, ¿sí?, que no es, ¿sí? La hipocresía, oigan, es la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay congruencia en el ser humano de lo que dice, ¿sí?, de lo que cree, de lo que dice, ¿sí?, y lo que hace, esa incongruencia entre lo que dice y lo que cree y lo que hace, esa incongruencia es hipocresía. Y ese es el problema que tenían los fariseos, ¿sí? De hecho, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y alguien que esconde su verdadera personalidad. Entonces es el problema que tenían los fariseos, ¿verdad? Anteriormente les dije, fariseos hipócritas, ¿verdad? Porque
Y esa era la causa por la que Jesús mostró cierta molestia en contra de ellos, porque decían ser, ¿sí? Decían y creían, pero no hacían, no había congruencia. Soberbia, sí, soberbia. Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. ¿Sí? En capítulos anteriores, en estudios anteriores, estaba comentando, ¿verdad? Cuando dejamos de comunicarnos con Dios, cuando bajamos nuestra mirada con Dios, cuando dejamos de obedecer a nuestro Dios, ¿sí? Y empezamos a mirar a los demás, y empezamos a compararnos con los demás, ¿sí? ¿Sí? Y empezamos a decir, yo soy mejor que él, yo soy mejor que aquel. Entonces ahí ya estamos cometiendo el error de los fariseos, ¿verdad? Ya estamos cayendo en altanería, ya estamos cayendo en soberbia. Esto es un orgullo falso. La soberbia incita, oigan, la soberbia incita a la persona a valorarse demasiado, ¿sí? Enorgulleciéndose y creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás, ¿sí? E incluso de sus propias capacidades, de las circunstancias, o mejor dicho, de los contratiempos que se presenten. Esa idea deriva directamente en que el soberbio ponga en detrimento a las demás personas, es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que diga que las demás personas están por abajo de él, ¿verdad? Debido a que piensa que sus capacidades o que su valor no se equiparan al suyo, por lo que se le considera arrogante, ¿sí? ¿Entendimos? ¿Entendieron? ¿Entendiste qué es hipocresía? ¿Entendiste qué es soberbia? ¿Sí? Todo esto da origen al legalismo del que hemos estado hablando anteriormente, ¿sí? ¿Recuerdan lo que les dije, que el legalismo es una actitud? Bueno, pues aquí están algunas características, ¿verdad? De lo que es el legalismo. Sí, una característica de las personas que son legalistas, en este caso de los fariseos. Entonces debemos de tener mucho cuidado con no tomar el ejemplo de estos personajes, ¿verdad? De estos fariseos, ¿sí? Que a pesar de decir que estaban con Dios, a pesar de decir que obedecían el mandamiento, la ley al 100%, sus acciones no correspondían con lo que decían, ¿sí? Ya para terminar esta parte sobre las confrontación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los fariseos en lo referente al sábado, voy a hablar un poquito sobre esta pregunta. ¿Los cristianos debemos adorar en sábado o en domingo? Sí, esto ya algunos hermanos lo han visto anteriormente en el curso de apologética que tuvimos en la radio por internet hace un par de semanas. Un hermano dio un estudio al respecto, y también algunos otros hermanos han hablado al respecto. Voy a tratar de ser breve en mis respuestas, ¿sí? Los cristianos debemos adorar en sábado o en domingo, ¿sí? En sábado o en domingo. Bueno, la respuesta, ¿sí? Los cristianos debemos adorar en domingo. Saludos, David. Que Dios te bendiga. ¿Sí? En domingo. Y déjenme les doy algunas evidencias del por qué, ¿verdad? Número uno, bueno, el reino de Cristo fue establecido en el día de Pentecostés, ¿sí? El primer discurso de Pedro, ¿sí? Primer mensaje de Pedro fue en domingo, ¿sí? Fue en domingo. Allí ese primer mensaje de Pedro lo encontramos en Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes en un mismo lugar.
ese día era domingo, ¿sí? El primer día de la fiesta de Pentecostés caía en domingo, el primer día, ¿sí? Y eso lo vemos ahí en Levíticos 23, ¿sí? Si puedes, abre tu Biblia, Levíticos 23, versículos 15 y 16, ¿sí? Lo leo. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, ¿verdad? El primer día de la fiesta de Pentecostés, el primer día en que Pedro dio el primer mensaje, ¿sí? Fue en domingo. Y también vemos que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, ¿verdad? Eso lo vemos ahí en Hechos 27. Sí, Hechos 27. Y el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, y habiendo de partir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Si vemos, era una costumbre ya, o empezaba a ser algo habitual de los primeros cristianos, el reunirse el primer día de la semana, ¿sí? En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, también vemos, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. ¿Sí? Entonces aquí también vemos, ¿verdad? Ya dentro de los primeros 10 años, 5 años, ya era muy habitual que los cristianos se reunieran el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Bueno, fue el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿sí? De hecho, también se le llamaba el día del Señor. El domingo como el día del Señor. Entonces, es muy difícil, ¿sí? De hecho, nunca no lo vamos a encontrar, ¿verdad? No vamos a encontrar evidencia, ¿sí? En el libro de Hechos o en los Evangelios o en la Biblia que nos diga que los primeros cristianos se reunían en sábado, ¿sí? Si bien cuando en las primeras etapas de la predicación del Evangelio de los apóstoles, bueno, ellos aprovechaban las reuniones que tenían los judíos en sábado, ¿verdad? Ellos aprovechaban esas reuniones en las sinagogas para ir a predicarles el Evangelio, para ir a predicarles sobre Cristo Jesús, ¿sí? Pero como adoración de los primeros cristianos, la evidencia que tenemos en el Nuevo Testamento, de Hechos en adelante, es que se reunían los domingos, ¿sí? Después de eso, ahorita estamos hablando, digamos, los primeros 100 años del momento en que resucita nuestro Señor Jesucristo. Si muere y resucita, los primeros 100 años, ¿verdad? Hermana Raquel Gómez, saludos y bendiciones también, hermana. Sí, entonces, después de los primeros 100 años, encontramos a los llamados padres de la fe, ¿sí? Los llamados padres de la fe también dan evidencia de que los cristianos se reunían en domingo. No voy a nombrarlos a todos, pero voy a nombrarles a algunos cuantos. Por ejemplo, en el año 120, ¿sí? Tenemos la Didache, es una serie de escritos donde se relata la creencia, ¿sí?
de la gente, del cristianismo, ¿verdad? De la gente cristiana. Allí encontramos que la reunión la tenían los domingos. Hay otra epístola, ¿verdad? La epístola de Barnabás, esa es allá por el año 120 después de Cristo. También encontramos ahí evidencia de que el domingo era el día, sí, de adoración de los cristianos. Justino Mártir, quizás ustedes ya lo hayan escuchado, en el año 140, Clemente de Alejandría en el 194. Sí se fijan, gradualmente estamos avanzando en el tiempo. 120, 140, 194, ¿sí? 200 años después de nuestro Señor Jesucristo, Tertuliano, Eusebio, 300 años después. Todos estos personajes nos dan esa evidencia de que los cristianos se reunían en domingo. ¿Sí? Otro argumento, vemos también que el sábado, sí, como ley, sí, fue dado exclusivamente a los judíos. ¿Sí? Hay algunos grupos que se basan en Génesis 2:1 y 2 y 3 para decir que el guardar el sábado es un principio universal desde los inicios de la formación de la humanidad hasta nuestros tiempos. ¿Sí? Génesis 2:1 al 3 lo leo. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que él había creado y hecho, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es Génesis 2, versículo 3. No puede ser un principio universal, no puede ser dado de manera universal desde los tiempos de la creación del mundo hasta ahorita, por la sencilla razón de que no encontramos desde Génesis hasta Moisés, no encontramos un mandamiento relativo al sábado. ¿Sí? El mandamiento en específico del sábado fue dado a los judíos. ¿Sí? Y eso lo encontramos ahí en Deuteronomio, ¿verdad? 5 del 1 al 3. Y lo leo, Deuteronomio 5, versículos del 1 al 3. Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo: oye Israel, escuchen los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Sí? Aquí vemos Moisés hablando del pacto, hablando de la ley, ¿verdad?, que fue dada para el pueblo judío durante ese tiempo, ¿sí?, por medio de Moisés, ¿verdad? La ley que fue dada por Dios para el pueblo judío por medio de Moisés. Entonces vemos que la ley, el sábado incluido, está para el pueblo judío. ¿Sí? Está única y exclusivamente para el pueblo judío. Aquí voy a darles otras dos citas, ¿sí?, que nos hablan al respecto. La primera la encontramos ahí en Nehemías, capítulo 9, versículos 13 y 14. Leo: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes.
Y les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos, los cuales, ahora sí es Ezequiel. Ahorita leí 9, 13 y 14, ¿verdad? Entonces aquí vemos también, ¿verdad? Para el pueblo judío, ¿sí? Aquí el versículo 13 dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿De qué está hablando aquí? Del pueblo judío, ¿sí? Está hablando de los decretos, de las leyes que dio Dios al pueblo judío por medio de Moisés. Y el 9:14 es mucho más interesante. Dice, y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Entonces, la ley, el sábado incluido en esa ley, es dada exclusivamente para los judíos, ¿sí? Otra cita la encontramos ahí en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 versículos 11 y 12. Dice de la siguiente manera, y les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Se refiere a la ley dada en el Sinaí igual, ¿sí? Ahí Ezequiel, el profeta Ezequiel está hablando al respecto. Dice, el 20:12 es más específico en cuanto al sábado. Ezequiel 20:12, lo leo. Y les di también mis sábados que fuesen, escuchen, les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Entonces, hay suficiente evidencia que muestra que el sábado está incluido dentro de la ley, ¿verdad? Y que la ley fue dada única y exclusivamente para el pueblo judío en ese tiempo en específico, en el tiempo de Moisés. Entonces, como consecuencia de todo esto que acabamos de leer, vemos que el cristiano no está bajo la ley, ¿sí? El cristiano no está para guardar más el sábado, ¿sí? No está para guardar más la ley. La ley ya es vieja, la ley ya pasó. El pacto antiguo ya pasó, ¿sí? Ahorita estamos en un pacto nuevo, en un mejor pacto, ¿sí? Las cosas viejas ya pasaron, ya quedaron atrás, ¿sí? Dice ahí Colosenses 2:16, dice, por lo tanto, nadie os juzgue. Esta es Pablo, ¿verdad? Hablando a la iglesia de los Colosenses, ¿verdad? Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. El 2:17 de ahí mismo de Colosenses dice que son la sombra de lo porvenir, ¿sí? Mas el cuerpo es de Cristo. Como pueden ver, estamos bajo un nuevo pacto. Dice en lo referente a este nuevo pacto, ahí en Jeremías 31:31, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuestro pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y al decir nuevo pacto, esta cita está en Hebreos 8, versículo 13. Dice, y al decir nuevo pacto da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Entonces, como podemos ver, ya no estamos bajo el antiguo pacto, no tenemos por qué estar practicando leyes que fueron específicas del pueblo de Israel, leyes que fueron dadas de manera específica por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿sí? Los cristianos ya no estamos en ese pacto, ¿sí? Los cristianos ya estamos en el nuevo pacto. Y bueno, estamos terminando. Una vez más te recuerdo,
la pregunta, la discusión que tuvimos en esta última parte, ¿los cristianos debemos adorar en sábado o en domingo? La respuesta es el domingo. El domingo es el día de el Señor, ¿sí? El domingo es el día de el Señor. ¿Sí? Ya no tenemos ni debemos guardar el sábado ni ninguna otra ley, ¿sí? Dada en específico por Dios a Israel por medio de Moisés, ¿sí? Bueno, esperemos que haya quedado claro, que se haya comprendido, que lo hayas entendido. De hecho, déjame decirte, si hay algo que no se entiende o no se comprende, vuelve a escuchar el estudio, vuelve a escuchar el video. Y la repetición es muy importante porque con la repetición aprendemos. Y no nomás este estudio, el estudio de todos nuestros hermanos que se encuentra dentro de la radio. Si algo no entiendes, si algo no comprendes, vuélvelo a escuchar una y otra vez si es necesario, ¿sí? Y con tu Biblia en la mano. De hecho, eso es escudriñar. Eso es escudriñar, ¿sí? Para que así lo entiendas y lo apliques en tu vida. Es muy importante y esta es una ventaja de esta radio por internet. Todos los mensajes de todos nuestros hermanos predicadores están ahí, ¿sí? Con un clic tú puedes tener acceso a ellos. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Mañana en punto de las 6 de la tarde, tiempo del tiempo del centro, 7 de la tarde, tiempo del este, estaremos aquí con otro estudio sobre el libro de Lucas, ¿sí? Vamos a hablar sobre los 12 apóstoles, vamos a ver sobre Lucas 6 del 12 en adelante. Perdón. Ok, que el Señor les bendiga. Saludos a todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos que se tomaron su tiempo para estar escuchando este estudio. Benny Santiago, Esther López, Alex Garza, nuestra hermana Raquel Gómez, ¿sí? Saludos y bendiciones nuevamente. Nuestro hermano Roberto Copado estuvo por aquí también viendo el video. David, Joel, hermano Bonnie, Romero, desde aquí, desde Florida. Somos vecinos, Bonnie. Su hermana Elba. Sí. Nuestro hermano Mario. Nuestra hermana Macrina Silva. ¿Sí? Nuestro hermano Oscar Muñoz. Saludos y que Dios les bendiga, hermanos. Quédense con Dios. Nos vemos la mañana. Primero Dios.